muchas gracias por la invitación. Antes que nada, más que contar una experiencia empresarial, lo que quiero contar es una experiencia, creo, de Chile, digamos, del desarrollo de la infraestructura. Hoy vamos a hablar de sustentabilidad, de resiliencia, de redundancia, y en la década de los 90, si lográbamos tener una doble calzada en la Ruta 5, nos sentíamos felices de que realmente estábamos desarrollando un poco la infraestructura del país. Y bienvenido que hoy tengamos que ponernos esos temas sobre la mesa y en la discusión de cada uno de nosotros. A ver cómo esto es. Sí. Bien. Para no latearlos demasiado, digamos, en el punto, todos conocemos un poco lo que es Chile. Chile tiene una geografía muy, muy compleja, en donde probablemente, como hablaba hoy una persona de Japón, que hablaba de los problemas de geografía que tiene Japón, Chile está en una situación bastante similar. Estamos muy expuestos a catástrofes en forma recurrente y eso hace que particularmente la resiliencia en la construcción de la infraestructura es fundamental y que de alguna manera las ciudades, al final de cuentas, una gran metrópoli como es Santiago y sobre todo la influencia de la macrozona central hace una concentración de la población bastante fuerte en esta zona y Santiago se ha convertido en un tremendo centro de consumo, un tremendo centro de producción que obviamente la sustentabilidad depende mucho de que cuidemos los ecosistemas colindantes con la ciudad y en eso, en el desarrollo de la infraestructura no puede estar ausente de eso y la inversión es muy importante para generar una ciudad un poco más sustentable y que sea menos vulnerable. Ahora, el tema es también cómo incorporar en la rentabilidad social de los proyectos cuando tengamos que meter algunos valores que hacen que las inversiones aumenten en sus costos, producto de que sea más resiliente. Y en ese sentido, particularmente Santiago tiene un riesgo muy alto, es una ciudad, según la ONU, mayor expuesta a cataclismos naturales, como pueden ser terremotos, pueden ser erupciones volcánicas, aluviones, hubo un evento combinado de estos. También estamos hoy expuestos también a sequías, como ha sido este invierno muy seco, y eso hace que de alguna manera la planificación en la infraestructura no sea menor. Ahora, hay una buena noticia, hoy cuando mencionaba un poco la ministra de Transporte, que en el transporte público están incorporando cada vez más la energía eléctrica como medio de transporte, hace que también nosotros como en la infraestructura vial tengamos que ser un poco en avanzada en ese sentido y empezar a instalar cada vez más puestos de recargas energéticos de los vehículos. Y yo creo que tenemos muchas posibilidades en buena parte de nuestra estructura. Con el último programa que ha hecho el gobierno del Chile Sin Barreras, se están abriendo espacios en lo que eran las viejas plazas de peaje y ahí probablemente podamos tener la inventiva con el Ministerio de empezar a colocar sistemas de recarga de automóviles que requieren menos espacio que las bencineras tradicionales. Y eso creo que tenemos una oportunidad que seguramente trabajaremos con el Ministerio. Ahora, no nos olvidemos que también cada 25 años, lamentablemente, nos está dando con recurrencia un terremoto de alta magnitud en el país. Nos pasó en el año 60, nos pasó en el 85, pasó en el año 2010, y en donde realmente los daños que sufre el país son muy fuertes. Roberto Salinas, en su exposición anterior, mencionaba el tema de los seguros y también la reconstrucción que evidentemente en la parte de lo que fue el sistema concesional a través de los seguros y demás hubo una reacción bastante rápida en recuperar los daños que ocurrieron. También nosotros tenemos una infraestructura que está desfasada en países. Hay una parte de la Ruta 5 que se reconstruyó después del terremoto del 60, otra parte que se reconstruyó después del terremoto del año 85 y otra que se hizo después del año 2010. Entonces tenemos infraestructura que tiene distinta calidad, dado que la ingeniería ha ido incorporando, ingeniería chilena ha ido incorporando en la normativa la experiencia que se han sufrido en función de los terremotos y seguramente hoy tenemos la infraestructura que se ha construido después del año 2010 es mucho más robusta que la que se había construido después del año 1985 y esta era más robusta de la que se había construido en el 60 y así vamos de alguna manera logrando tener una infraestructura más resiliente, pero dada la situación de riesgo que tiene el país, vamos a estar siempre expuestos de alguna manera a catástrofes naturales y tenemos que responder a ellas. Hay un tema que se nos está dando también, que es en materia ya no de terremotos no sísmicos, sino también con aluviones u otros comportamientos que la isoterma de alguna manera está subiendo en los periodos de lluvia y no hay nieve en la cordillera, entonces se están dando situaciones de aluviones mucho mayores que hace que también el sistema de recurrencia que utilizábamos para
preparar la ingeniería de las obras provisoria o definitiva empieza a cambiar, y eso también es otro elemento más que tenemos que incorporar en la evaluación de los proyectos en Chile y que obviamente nos va a repercutir también un poco en los costos de los proyectos y que de alguna manera tienen que ser incorporados también en el tema de la rentabilidad social de los proyectos. Un poco como ejemplo, la red vial urbana en las autopistas en operación. En la década de los 90 se empezó a planificar, de alguna manera, mejorar la vialidad de la red de Santiago, se incorporaron varios de estos proyectos, el caso, uno de los más emblemáticos, y me tocó participar en su diseño y construcción, que es Costanera Norte y su inserción urbana. Ahí de alguna manera trabajamos con el gobierno de Chile para resolver problemas que teníamos con las comunidades y tuvimos que hacer un cambio de trazado de forma tal de salir de lo que era el barrio de Pedro Valdivia Norte, en donde había una gran oposición ciudadana, y a través de un poco de creatividad junto con el Ministerio, cambiar el trazado para irnos por un bien nacional de uso público como era el río Mapocho en la parte central. Hoy se está trabajando también en una gran ampliación de la red urbana. Hay varios proyectos que están en construcción. Está el cierre del anillo de Vespucio con ABO1 en construcción por parte de SACIR y Aleática, ABO2 que la tiene el grupo nuestro, que estamos terminando la ingeniería y esperemos empezar a construir ojalá lo más rápido posible. También hay una parte que puede llegar a formar parte del segundo anillo de Santiago, que es la conexión vial entre la ruta 68 y 78. El Ministerio está trabajando en empezar a diseñar y cómo completar el segundo anillo de Santiago, que seguramente generará una redundancia en la red vial que hoy tenemos en Santiago. También se han mejorado todos los accesos. Los accesos a Santiago realmente hoy tienen una capacidad mucho mayor, y probablemente el Ministerio también tenga que empezar a trabajar fuertemente cuando planifique la relicitación de la Ruta 5 o de rutas tan importantes como la 78-78, en pensar si ampliar solamente la capacidad con una inversión muy fuerte de ampliar la misma vía que existe, o empezar a trabajar en vías alternativas que le da una redundancia y en el caso de algún desastre natural tenga la posibilidad de que funcione un poco mejor como red. Y estos son seguramente puntos que el Ministerio está teniendo en consideración. En el caso de la Ruta 68, en su momento nosotros presentamos una alternativa, que no era una alternativa en realidad como un invento nuestro, eso ya estaba pensado en la década del 60, en un trabajo que había hecho en su momento Marcial Echenique para el Ministerio de Obras Públicas de la época, que el ministro era Carlos Hurtado, en el cual estaban pensando ya en ese momento, en vez de ampliar la 68 con terceras pistas, hacer una ruta alternativa por la Dormida, que también podría servir como alternativa a la Ruta 5 hacia el norte cuando se va a la zona de Quinteros. Y eso, al final de cuentas, no es otra cosa que resiliencia y redundancia. El punto es que si uno quisiera hacer una vía alternativa a la Ruta 68 sin poner en la ecuación del retorno social ambas vías, es muy difícil que un proyecto por sí mismo tenga retorno social cuando esos proyectos en sí mismos compiten entre sí. Y ese es un poco el desafío que seguramente tendrá el Ministerio para seguir manteniendo a Chile en un puesto de privilegio en lo que es la infraestructura a nivel regional. Un poco ayer a la mañana cuando presentaba Marcelo Hernández el plan de desarrollo, hay un plan muy agresivo de parte del Ministerio de intentar generar proyectos de inversión de infraestructura de 14.000 millones de dólares en el corto plazo. Y como muchas veces se expuso acá, hoy no es un problema de financiamiento, no es un problema de recursos, sino que normalmente los problemas más serios que nosotros tenemos son los problemas territoriales, resolver la inserción de estos problemas en el territorio y lograr de alguna manera asegurarnos los terrenos y no tener interferencias sobre las áreas que necesitamos construir para que los proyectos se desarrollen en forma eficaz y que no generen también un mayor costo en lo mismo. Y ese es un desafío que yo creo que la asociación público-privada en Chile ha dado éxito, y probablemente trabajando en forma mancomunada seremos capaces nuevamente de replicar lo que en el pasado hicimos en forma eficiente, agregándole los conceptos de sustentabilidad, resiliencia y redundancia a los proyectos en Chile. Creo que cumplí con mi tiempo. Muchas gracias.